Amén. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta de nuestro compartimiento en esta mañana, en el día del Señor. ¿Quién es Jesús? Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23. Colosenses versículo 1, versículo 15 al 23. Podamos leer. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio, que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Volvamos a la pregunta, ¿quién es Jesús? Tristemente, nuestra cultura es una cultura de falta de respeto. Nuestra cultura es una cultura donde el reírse unos de otros, el escarnio, es algo común. El no tener reverencia hacia los padres es común. Aún tristemente el resultado de todo esto es que tampoco hay reverencia para Dios. Nos referimos a Jesús como el flaco de arriba, el rubio de Galilea, el jefe y cuantas cosas semejantes que están lejos de quién es Jesús. Jesús es Dios. Y como Dios ha decidido ser amigo del creyente, no solo ser padre, sino también ser amigo del creyente. No solamente ser rey, Señor, sino amigo del creyente. Pero la reverencia que Él se merece sigue siendo la misma. Él es el Señor Jesús, mi amigo, tu amigo. El Señor Jesús, tu Salvador, tu Señor. Preguntémonos en medio de la escritura que tenemos delante nuestro, Colosenses 1, versículos 15 al 23. ¿Quién es Jesús? El versículo 15 comienza diciendo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible porque Jesús es Dios. Y como Él mismo dijo, quien le vio a Él, vio al Padre. Juan 14, 9. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Por lo tanto, los que vieron a Jesús, vieron a Dios mismo. Jesús es la imagen del Dios invisible porque es uno con el Padre. Uno con el Padre. Juan 10, 30. El apóstol Pablo, cuando escribe a Tito, le declara con claridad que Jesús es Dios mismo. Él es la imagen del Dios invisible porque Jesús es Dios mismo. Y a Tito le escribe Pablo diciendo, versículo 13 del capítulo 2 de Tito: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Volvamos a preguntarnos entonces, ¿quién es Jesús? Y la respuesta será, Jesús es Dios. El versículo 15 no concluye en que Él es la imagen del Dios invisible, sino también dice que Él es el primogénito de toda creación. Jesús es el primogénito de toda creación. En la época del emperador Constantino el Grande, en los años 300 aproximadamente después de Cristo, uno de los primeros movimientos heréticos se llama el arrianismo. Este movimiento herético, el arrianismo, fue promovido por Arrio, que era un sacerdote, un presbítero de Alejandría, Egipto. Arrio planteaba, entre otras cosas, que Jesús era alguien creado por Dios y que no estuvo desde el principio de la creación, por lo tanto tampoco es Dios. Arrio, entre otras cosas, negó la Trinidad y tantas cosas alrededor, pero lo que nos interesa en este momento es que el primogénito de toda creación, esta porción bíblica, ha sido como un instrumento para tratar de demostrar justamente que el Señor Jesús simplemente fue creado y no es quien decimos que es Dios y el Creador. Pero, ¿quiénes son los arrianos en este tiempo? Los seguidores de Arrio, con certeza, son los testigos de Jehová. Seguramente hay otras sectas que también niegan la deidad de Cristo o la Trinidad, pero principalmente los testigos de Jehová son aquellos que utilizan los fundamentos de Arrio. Y utilizando esto a través de su Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, tergiversando diferentes escrituras, quieren llegar a la misma conclusión. ¿Qué es lo que dice acá? Es interesante que al decir primogénito, lo primero que viene a nuestra mente es que es el primero. Pero primogénito no solamente es el primero. El contexto de la primogenitura en la Biblia es algo tan importante. El primogénito no solamente era el primero nacido, sino también el primero en derechos. Él tenía más herencia y por otro lado muchas veces él tomaba el cargo del padre frente a su ausencia y él era como el pater familia que estaba sobre todos, sobre cada uno de sus hermanos. Ahora, eso significaba que era el más importante entre todos los hermanos. Y la palabra primogénito tiene que ver no solamente con el primero en nacer, sino el primero entre los demás. Por lo tanto, el que tiene la preeminencia, el más importante. Pero el mismo contexto de la Escritura aquí nos revela todo esto. No es necesario creer en el predicador si no veamos las Escrituras. El versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero el versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, el primogénito de entre los muertos. Hagamos entonces el mismo concepto. Primogénito es primero. Veamos nosotros si Él es el primogénito entre los creados, el primogénito de toda creación. Y ahí vemos que no encaja el concepto porque el primer creado fue Adán. Pero veamos el versículo 18 y tratemos de entender el mismo concepto. El primero entre los muertos. Otra vez, el primero de entre los muertos no puede ser Jesús y el concepto es el primer fallecido, el primer muerto. El primer muerto viene a ser Abel. Caín mató a Abel. Génesis 4:8. Ahora, el versículo 18 termina diciendo lo siguiente, y podamos pensar en esto por un momento. El primero entre los muertos, el primero entre los creados, o el primero entre los nacidos, entre los hombres, y de repente vemos que el versículo 18 termina de esta manera. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio,
el primogénito de entre los muertos. Es el principio. Es el principio y también el primogénito entre los muertos. La preeminencia de Jesucristo es lo que realmente aquí nos llama la atención y nos muestra con claridad que el Señor Jesús es el más importante entre todos, el más importante entre todos. Permítanme un segundo. Continuamos y vemos entonces el concepto. El concepto primero es que Él es el primogénito entre los creados, el primogénito entre los muertos, pero la Escritura dice que es el más importante para que en todo tenga preeminencia. Es el primogénito para que en todo tenga la preeminencia. Volvamos a leer el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. De esta manera podemos respondernos la pregunta: ¿quién es Jesús? Primero dijimos, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Y ahora vemos, ¿quién es Jesús? Jesús es el más importante entre todos los hombres. De los nacidos, el más importante de todos los hombres. Primera de Timoteo 2:5 es lo que dice el mismo Señor. Primera de Timoteo 2:5. Pablo habla de nuestro Señor y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Quién es Jesús? Podemos encontrar en la porción de nuestro estudio argumento suficiente para ver que no puede haber sido creado Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ya que es el creador de todo. Veamos cómo continúa la Escritura. Vamos a ir desde el versículo 15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Veamos la Escritura. Todo fue creado para Él y todo fue creado en Él. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Versículo 17. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Preguntémonos entonces, ¿quién es Jesús? Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Todo lo que acontece, todo lo que ven nuestros ojos, viene del Creador. El mismo Creador que estaba en el principio, en el Génesis, diciendo luego de crear las cosas que todo era bueno. Su creación es magnífica y Él es el Creador. En Hebreos
1:6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Conforme a lo que el versículo 17 nos dice, este creador de todas las cosas, el creador de todas las cosas, es digno de que todas las cosas y toda su creación le adore. Él es digno de que toda la creación le adore, porque fueron creadas todas las cosas en Él y para Él. Seguramente, la vida de muchas personas ha perdido absolutamente sentido, porque no entienden que el Creador les ha creado para Él, porque no entienden que su vida fue creada para Dios. Las filosofías del mundo, como siempre les digo, han desarrollado un pensamiento que hemos creído, que el hombre se ha conseguido un Dios, que el hombre necesita en esta área espiritual un Dios, y es un Dios que se ha creado. El hombre no puede haber creado a Dios. Dios creó al hombre. Y mientras tanto que el hombre no viva para lo que ha sido creado, no tendrá sentido su vida. Pero no solamente no tendrá sentido su vida, sino que vivirá lejos de Dios, por otro lado, bajo la ira de Dios todos los días de su vida y camino al infierno. Porque Dios creó al hombre para que le adore, para que le sirva. Todo fue creado en Él y para Él. Me pregunto por un momento, ¿tú crees que tu vida la estás viviendo para tu Creador? Si Él es Dios y Él es el Creador, y lo que vino a hacer en la tierra fue tomar el lugar de un hombre para cargar todo el pecado tuyo y mío sobre Él, toda la obra que el Señor hizo, la hizo porque Él te creó y Él quiere salvarte para que tú vivas para lo que Él te ha creado. Y Él te creó para su gloria. Dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La Escritura en Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Detengámonos por un momento en el versículo 17. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él subsisten. La creación entera respira porque Jesús le sustenta. El universo entero se sustenta porque es Él su sustentador. Nada puede tener vida si el que es la vida, Jesús, no le da vida. Todo el universo, toda la creación entera y tu vida es sustentada por Él. Si su gracia se detiene, entonces no hay más. Nosotros podemos seguir viviendo como necios, como aquellos que sin saber quién es Jesús, queremos lograr objetivos, trazarnos metas y aún alcanzarlas y deleitarnos en ellas como si solamente sería la razón de nuestra vida, sin entender que no solamente fuimos creados para Él, sino que Él mismo hoy nos sustenta. Nos sustenta. Es como aquel puente sobre el vacío. Él nos sustenta.
Nosotros estamos sobre Él como un puente en el vacío. Y si el puente no hay, entonces caemos al vacío. Él nos sustenta. Hay vida, mientras tanto Él nos dio vida. Mientras tanto Él nos da vida. Hay vida porque Él nos sustenta. Todo lo que vemos nosotros sigue ahí porque el Señor Jesús le sustenta. Porque Él es Dios. Porque Él es el más importante entre los que vinieron a este mundo. Porque Él es el creador de todas las cosas y creador de tu vida. Y porque Él es digno de que la vivamos para Él. Dios, eres bueno, Señor. Dios, eres bueno. Podemos entonces nosotros hacer un resumen hasta aquí y poder entender quién es Jesús. Vimos que Jesús es Dios. Jesús es el más importante de todos los hombres que existieron. Jesús es el creador. Jesús es el creador de todas las cosas y digno de que todo le rinda adoración, servicio. Él sustenta todas las cosas y también tu vida. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? La decisión en esta mañana es tuya. Nos preguntamos quién es Jesús y pudimos ver con claridad que la Escritura nos dice claramente quién es. La decisión que debes tomar es qué vas a hacer con Jesús. Porque si la palabra que estamos leyendo es la palabra de Dios, si la Biblia es la palabra de Dios, y Él es quien dice ser, entonces tú necesitas tomar una decisión. Podemos vivir una vida religiosa, una vida pseudo cristiana, dedicada a simplemente apartar el domingo para estar en medio de un culto, recibiendo lo que queremos recibir, buscando alguna cosa para nosotros, que algo llegue para nosotros, que Dios nos dé alguna cosa. O podemos rendirnos delante del Señor todos los días de nuestra vida, entendiendo que Él es el Creador, nosotros sus criaturas, que Él es digno de que vivamos para Él, porque el propósito real de nuestra creación es su gloria, vivir para Él. Podemos creer que todavía tenemos salud porque nos ejercitamos todos los días, comemos sano y aún tenemos un sueño reparador. Podemos creer que las vitaminas y las cosas que estamos utilizando diariamente son el verdadero sustento para nosotros. Podemos creer aún que el trabajo de nuestras manos está produciendo lo que realmente nosotros necesitamos. Pero la Escritura nos dice que solamente Él es Señor sobre todo y el que nos sustenta. La decisión tuya y mía diariamente debe ser: Señor, entiendo quién eres. Y tú eres, Señor bendito Dios, el creador de todo, quien sustenta mi vida, Señor, y digno de que yo la viva para ti. Si tú no has vivido para Él en este tiempo, si aún todavía la esperanza está en ti, si aún todavía tú eres aquel que cree que tiene algo en control, es un buen día para que tomes la decisión de rendirte delante del Creador y del sustentador de la vida. Que puedas rendirte delante de Él y puedas decirle: Señor, aquí está mi vida. Cierra tus ojos y puedas orar conmigo. Y puedas decirle: Señor, yo quiero pedirte perdón, Señor, porque puedo haber sido uno más de los irreverentes
que ni siquiera te dan el lugar, Señor Dios, que tú mereces. Dios, quiero reconocer, Señor, que he pecado contra ti todo el tiempo, Señor, porque he vivido para mí. Y aún he buscado, Señor, utilizarte para que tú me ayudes a cumplir mis codicias. Señor, necesito hoy día, Señor, que tú te reveles a mi vida, que hables a mi corazón y a mi mente, que renueves mis pensamientos y puedas permitirme, Señor, acercarme a ti y entregarte toda mi vida. Necesito vivir, Señor, delante de ti, adorándote. Cada día, Señor, agradándote. Y sé, Señor amado Dios, que no lo voy a lograr si es que tú, Señor, no haces una obra en mi vida. Te ruego, Señor bendito Dios, que te reveles a mí. Yo quiero saber quién es Jesús. Yo quiero saber quién es Jesús. Quiero saber quién eres tú, Señor. Y quiero que me salves, Dios. Sálvame, Señor. Y dame de tu gracia para vivir para ti. En el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Terminamos aquí la primera parte de nuestro estudio, ¿quién es Jesús? En la segunda parte estaremos estudiando el versículo 18 hasta el 23. Será una gran bendición que estemos una vez más congregados en el nombre del Señor. Que sea Dios mismo el que esté hablando a tu vida. Que estemos congregados rindiéndole culto cada domingo y todos los días podamos consagrar nuestra vida a Él. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Que toda la semana los grupos de estudio, la consejería y todo lo que Dios nos ha dado pueda seguir hasta que el Señor quiera cambiar las circunstancias que tenemos hoy. Dios te bendiga, que la paz del Señor esté contigo. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración Tarija.